Cómo Ageo, el profeta divino, reveló secretos milagrosos y transformadores ocultos por 40 años. En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este era el eco de un pueblo desterrado, regresando a la ruina de Jerusalén tras 40 años de angustia y anhelo. Las sombras se alargaban sobre las piedras desgastadas del templo, su símbolo de vida y adoración, mientras los ladridos de los perros y el viento susurrante parecían lamentar su incierta restauración. En medio de este silencio de desilusión, Ageo emergió en la plaza pública, su rostro lleno de determinación y fervor. Instalado por el Espíritu de Dios, su voz resonó con urgencia. Así dice Jehová de los ejércitos: Considerad vuestros caminos. La gente, oprimida por la apatía y el miedo, se volvió hacia él. Sus corazones, una vez ardientes, parecían apagarse en el desánimo y la incertidumbre, pero Ageo era el portador de una revelación divina. ¿Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas con techos de cedro, y esta casa está desierta? Las palabras del profeta cortaron las corrientes de la indiferencia como un filoso cuchillo. Mirando alrededor, Ageo vio las casas adornadas de los suyos, marchitas en comparación con la gloria que una vez conoció el templo. Fue entonces cuando, con voz firme, les invitó a tomar acción. Subid al monte y traed leña, y reedificad la casa de Jehová, y yo me manifestaré en ella. El deseo de Dios por su pueblo no había disminuido, estaba listo para actuar en medio de su obediencia. Mientras comenzaban a trabajar, los murmullos entre la gente se intensificaron. Algunos recordaban la majestad del templo antiguo, y su anhelo por los antiguos días se transformaba en escepticismo. ¿Cómo podría esta nueva casa compararse con la gloria de la anterior? Sin embargo, Ageo les prometió: la gloria de esta casa será mayor que la primera, infundiendo así en ellos una chispa de esperanza. El viento soplaba su mensaje a través de la plaza, resonando en sus corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que se levantaban las primeras piedras, la comunidad empezó a sentir el peso de la promesa del pacto. Sin embargo, el sentido de urgencia se entrelazaba con el miedo y la duda. ¿Sería suficiente su obediencia? Mientras la obra avanzaba, los ecos de su pasado resonaban en sus mentes. Sin embargo, la voz de Ageo no cesaba: Yo estoy con vosotros. De las piedras caídas surgía una nueva vida, un testimonio de que la fidelidad de Dios era tan sólida como jamás. En los ojos del pueblo comenzó a brillar algo más: la expectativa de un futuro lleno de bendición, aguardando la respuesta a la invitación divina, y el misterio de lo que estaba por venir aún flotaba en el aire, pulsando con la posibilidad de lo sobrenatural. ¿El pueblo realmente respondería al llamado y descubriría la gloria de Dios en su nueva casa? El tiempo estaba a punto de revelarlo. En el séptimo mes, en el 21º día del mes, vino palabra de Jehová por medio de Ageo, el profeta, diciendo: Habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y a todo el resto del pueblo. El eco de esta llamada reverberó en los corazones de los reconstructores, quienes se encontraban fatigados y llenos de incertidumbre. ¿Quién de entre vosotros ha quedado que haya visto esta casa en su primer gloria? ¿Y qué veis ahora? ¿No es como nada en vuestros ojos? El profeta Ageo, viendo la desazón en los rostros de los hombres y mujeres que trabajaban incansablemente, comprendió sus luchas internas. Las antiguas memorias del esplendor del templo de Salomón sobrecogían sus almas. Sin embargo, el Señor, a través del profeta, les ofrecía un mensaje de aliento y esperanza.
Consolaos, vosotros, de Jerusalén, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La promesa de la presencia divina se erguía firme como un pilar, capaz de romper las cadenas de desánimo. Fue entonces que Ageo desató una revelación que resonaría no solo en ese instante, sino en la eternidad. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Estas palabras se sembraron en la tierra fértil del espíritu de la comunidad, insinuando un futuro más glorioso que el pasado. El pueblo, empapado de dudas, comenzó a ver un rayo de luz. Con renovado fervor, cargaron sus brazos con más leña y se dispusieron a trabajar con mayor dedicación. Las herramientas chirriaban mientras levantaban los cimientos de la nueva casa. Cada clavo que atravesaban simbolizaba el renacer de la esperanza. Cada piedra colocada era como un nuevo latido en el corazón de Jerusalén. Días pasaron, y un día, mientras se reunían para celebrar lo que Dios estaba haciendo, Ageo, movido por el Espíritu, les recordó: «Reuníos, pueblo mío, y considerad desde este día y adelante, ¿qué hay en la era pasada que permanece? Ninguna bendición de antaño puede compararse con lo que está por venir». Las palabras penetraron con poder, resonando en la memoria colectiva de la nación. En aquellos momentos de reflexión comunitaria, Ageo les pronunció otra revelación sagrada. «Yo haré temblar los cielos y la tierra, y haré venir al deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa». Había una expectativa aún mayor, un nuevo templo que llevaría consigo la presencia de algo eterno, donde el mismo Hijo de Dios habitaría. El tiempo parecía estancarse en un punto crucial. Las manos del pueblo, aunque cansadas, ardían de un propósito divino. Sin embargo, el temor a lo desconocido aún acechaba. ¿Podrían ser dignos de esta gloria prometida? En esos días de incertidumbre, la voz de Ageo se alzaba: «Examíname, hijo de Salatiel, y sentí que no temieras. Esto solo es el principio». Mientras levantaban los muros, el fuego del anhelo y la fe empezaba a encenderse nuevamente entre ellos. La comunidad, unida, comenzaba a vislumbrar que su obediencia no solo traería reconstrucción física, sino una transformación espiritual que resonaría a través de generaciones. Sin embargo, en el silencio, el espíritu del pueblo se llenaba de preguntas. ¿Qué más estaba reservado en este plan soberano de Dios? La reconstrucción del templo era solo un primer paso. El cielo aún ocultaba secretos, ocultos en el diseño divino. Los corazones latían en anticipación de la revelación que vendría, dejando en el aire un misterio. ¿Qué milagros aún aguardaban en la plena manifestación de la gloria de Jehová? En el 8º mes, en el día 24, continuaron los días de trabajo. Las murallas del templo se erguían, aunque con lentitud, y cada ladrillo colocado era un recordatorio de la fidelidad del pueblo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, las sombras de la duda aún acechaban en el corazón de muchos. Se preguntaban cómo podrían alcanzar la altura de la gloria que una vez conoció Jerusalén. Un día, mientras la comunidad se congregaba para conmemorar lo que Dios había hecho, Ageo sintió que el peso del cielo caía sobre él. En esa atmósfera densa de esperanza mezclada con miedo, el profeta se levantó, inspirándose en la voz del Señor. «Pregúntales, ¿hay alguien entre ustedes que sea capaz de recordar el esplendor del antiguo templo?» Al escuchar esto, los hombres y mujeres se miraron entre sí, recordando los días dorados del pasado, marcados por toda la magnificencia que Salomón había construido. Aquellas imágenes de oro y plata, de alabanzas a Dios que llenaban la atmósfera, parecían un eco distante, una melodía que se desvanecía en las páginas del tiempo. Ageo, sintiendo su angustia, respondió con la pura revelación de Dios: «No temáis, porque así dice Jehová, ¿no es este el tiempo en que yo empezaré a hacer temblar las fundaciones de los cielos? Haré que la gloria de este templo sea mayor que la del de antes». Estas palabras reverberaron como un trueno en el corazón del pueblo, encendiendo la chispa de la esperanza una vez más. Mientras hablaba, se sintió un movimiento a su alrededor, un murmullo que creció como un viento suave que atravesaba la ciudad.
El pueblo comenzó a recordar no solo lo que había sido, sino también lo que podría ser, impulsados por la promesa de que lo que Dios haría supersaría toda expectativa humana. Sin embargo, el Señor no se detuvo allí. Ageo recibió una revelación que cambiaría el curso de la historia del templo. Yo te prometo que en esta casa daré paz, y la paz será la gloria que descenderá sobre ella. Con esas palabras, el corazón de aquellos renovadores palpitaba con anticipación. La paz de Dios era un regalo que sobrepasaba el entendimiento, un regalo que irradiaría no solo en las paredes del nuevo templo, sino en el alma de cada persona que habitara en Jerusalén. Los días siguientes fueron de fervor renovado. Los hombres empujaron las dificultades a un lado. Sus manos sudorosas y callosas levantaban lo que sería un refugio de gloria. La voz del profeta resonaba en sus mentes. Considere su corazón. ¿Hay algo que retenga la gloria de Dios? Se desnudaron de sus pecados, buscando purificarse para que el ciclo de bendición pudiera comenzar. Los ancianos se reunieron, muchos con la cabeza espinada y otras con arrugas que llevaban historias de luchas pasadas. Un sabio se atrevió a preguntar a Ageo, ¿dónde está la señal que indique que la promesa se ha cumplido? ¿Cómo sabremos cuando la gloria de Dios habite en este lugar? Ageo, mirando los rostros llenos de ansiedad, respondió con compromiso en su voz. La señal vendrá no solo en la grandeza física de esta casa, sino en la transformación del espíritu que en ella habitará. Recuerden bien mis palabras. Lo que ustedes ven ahora es solo el inicio. Mientras el pueblo se dedicaba de nuevo a su obra, la atmósfera estaba cargada de expectativas. ¿Qué más acontecimientos aguardarían en el horizonte por venir? La presencia de Jehová se movía en medio de ellos, pero el cielo aún mantenía sellados otros secretos, revelaciones divinas que estaban por desatarse, dando eco a un propósito más allá de su entendimiento. Y así, mientras los murmullos de la esperanza crecían entre la scaffolding del nuevo templo, la pregunta permanecía en el aire llena de misterio. ¿Qué promesas notables y poderosas estaban listas para ser reveladas en el futuro, cuando la gloria finalmente llegara a llenar ese lugar? Mientras la comunidad seguía trabajando en el templo, los días transcurrían pesados pero llenos de fervor. El sonido de las herramientas resonaba en la ciudad y se entrelazaba con oraciones fervientes, mientras Ageo se adentraba en momentos de profunda contemplación. Cada ladrillo colocado, cada sacrificio ofrecido, parecía elevarse hacia el cielo como un incienso agradable a Dios. El pueblo, aún con sus dudas, comenzaba a vislumbrar la gloria prometida, y con cada hacha que caía, sus corazones se llenaban de un renovado sentido de propósito. En una mañana brumosa, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Ageo fue acompañado por la figura de Zacarías, un joven profeta con una mirada brillante de fervor. Juntos se dirigieron a los campos donde el pueblo laboraba, con una súbita urgencia en sus corazones. Entonces Ageo se detuvo y sintió de nuevo el peso de la voz del Señor. Profetiza y diles, yo haré volver a mi pueblo, y les daré un corazón nuevo. Yo les mostraré maravillas y señales en el cielo y en la tierra. Ageo, sintiendo el fuego en su pecho, se volvió hacia la multitud. Pueblo de Dios, escuchad, el tiempo de la restauración está cerca. No solo restauraré este templo, sino que también restauraré vuestros corazones. La gloria de la última obra será aún mayor que la de la anterior. Las palabras del profeta traspasaron la atmósfera de tinta que cubría el día y brillaron con una luz divina. Las viejas heridas de los corazones se alzaban como espinas, y la esperanza fue sembrada en cada uno que escuchaba. Mientras Ageo continuaba hablando, muchos comenzaron a sentir la urgencia de traer al templo no solo piedras, sino sus corazones repletos de confesión y deseo de cambio. En medio de la reverberación de la revelación, Zacarías tomó la palabra. Y así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, yo estoy levantando un nuevo pacto con vosotros, y en este templo verán días de paz y gloria, días en que la prosperidad os abrazará y la luz de mi presencia llenará la casa. La plata y el oro ya no serían su gloria, sino la manifestación de la paz de Dios atrayendo a muchos de las naciones. La comunidad se encontraba ahora al borde de una transformación. «¿Pero cómo será esto posible?», preguntaron algunos,
mirando a su alrededor y a la construcción aún inacabada. Ageo, en su fervor, respondió: «La gloria del Señor está en el corazón de cada uno, y cuando ese corazón es cambiado, irradia el amor de Dios, la gloria descenderá en esta casa. Esperad, porque la maravilla de Dios no tardará en llegar». Los murmullos de asombro llenaron el aire, y la esperanza comenzaba a cobrar vida. Shalom, un anciano que había visto el antiguo templo y conocía el peso de la gloria pasada, sintió un escalofrío de anticipación recorrer su ser. ¿Será esto lo que nuestros antepasados esperaron durante años en la espera?, preguntó en voz alta. Ageo, comprendiendo la profundidad de la pregunta, respondió con seriedad: «Sí, lo que Dios está a punto de hacer en esta casa será un cumplimiento de las promesas escondidas en los surcos del tiempo. El Espíritu Santo que había sido enviado desde la antigüedad vendrá a habitar entre nosotros, y veremos la restauración que traerá vida. Prepárense para lo que viene». La multitud se dispersó en súplica y alegría, cada rostro iluminado con un nuevo fervor. Mientras caminaban, Ageo y Zacarías se miraron con un entendimiento compartido. El cielo, lleno de la promesa de gloria, parecía responder a la tierra, y entre las nubes se vislumbraban señales del cumplimiento. Al caer la tarde, mientras los candelabros comenzaban a encenderse en el templo, aún en construcción, Ageo sintió la presión de otra revelación. La voz del Señor volvió a susurrar en su corazón: «Mis planes no son solo para este templo, se cumplirán en los corazones de mi pueblo, hasta que un día toda la tierra reconozca mi gloria». Y con eso el silencio se adhirió a la atmósfera, un silencio sagrado que anhelaba cumplir la palabra. La comunidad regresó a sus hogares, mientras la pregunta resonaba en el aire: ¿qué más maravillas están por venir? ¿Y cuán lejos alcanzará la gloria divina de Dios cuando toda la creación se rinda ante su majestuosidad? En los días que siguieron a la revelación, la atmósfera en Jerusalén se tornó electrizante. Las palabras de Ageo y Zacarías resonaban con fuerza en los corazones del pueblo, como el murmullo de un riachuelo que promete ser un torrente desbordante. Mientras los trabajos en el templo avanzaban, la población se encontraba sumida en oración y compasión, hablando de un futuro que, como una flor en el desierto, comenzaba a mostrar su esplendor. Una noche, cuando la luna se alzaba alta, iluminando las piedras del templo, reflejándolas como joyas preciosas, Ageo se retiró a un lugar apartado, buscando un encuentro más profundo con el Señor. Se arrodilló y alzó sus manos, su alma anhelando la claridad divina. En aquella calma sagrada, el viento pareció susurrar su nombre, y la presencia del Altísimo lo envolvió. «¿Qué más, oh Señor?», clamó Ageo con fervor. «¿Qué más revelaciones trajiste para tu pueblo?». La voz del Señor resonó en su corazón como un trueno suave. «El tiempo de las promesas se acerca, Ageo. Recuerda lo que está escrito. Y sucederá que sucederá en los últimos días, que el monte de la casa del Señor será establecido sobre las cumbres de los montes». Isaías 2:2. Ageo sintió que la revelación del cielo lo abrazaba, y se le abrió una visión. El templo brillaría como un faro entre las naciones, y no solo Israel, sino todos los pueblos vendrían a adorar. «A través de este templo restaurado, mi gloria será manifiesta, y mis caminos serán conocidos», dijo el Señor. Al día siguiente, Ageo se reunió con el pueblo. Con candil en mano, se dirigió a la multitud repleta de esperanza y expectación. Con un ardor renovado, gritó: «Escuchad, el Señor nos ha hablado nuevamente. Grandes cosas están por venir. La gloria de este templo será una luz de salvación para todas las naciones. Se asombrarán ante lo que el Señor hará en este lugar». A medida que compartía las visiones, los corazones se encendían como brasas ardientes. Los ancianos recordaban las palabras de los profetas y murmuraban entre sí la importancia de reconocer el cumplimiento de las promesas que parecían tan lejanas. La obra del templo se transformaba de un mero edificio en un símbolo vivo de la esperanza divina. Pero entre el fervor de la multitud, algunos escépticos cuestionaban: ¿y seremos nosotros dignos de ver tales maravillas? ¿Cómo sucederá esto?
Ageo se volvió hacia ellos y les dijo: La dignidad no proviene de lo que somos, sino de quien nos ha llamado. El Señor no mira los méritos humanos, sino el genuino deseo de nuestros corazones. Él ha prometido transformar nuestro ser. Y lo que parece imposible, es solo el principio de su glorioso plan. Mientras el pueblo se dispersaba, una nube del Espíritu parecía sobrevolar el lugar. Una señal visible de la cercanía de la gloria de Dios. Ageo sintió que se acercaba la hora de mayores anuncios, cuando de la misma tierra de aquellos corazones restaurados, brotarían ríos de agua viva. Y cuando el sol se ocultó nuevamente, la presencia de Dios reverberaba aún en los corazones. La expectativa crecía, y aquellos que tenían oídos comenzaron a sintonizarse con una voz aún más poderosa. Pronto llegarán días en que no solo este templo, sino cada corazón será un santuario de mi presencia. ¿Estás listo para lo que has de ver? Así, la historia continuaba, y un nuevo misterio se abría ante el pueblo. El verdadero propósito de su redención no estaba solo en ladrillos y ajustes, sino en el derramamiento de un nuevo pacto, que transformaría incluso las piedras por la gloria de Dios. Sería este el tiempo en que el profeta divino revelaría esos secretos maravillosos ocultos por tantos años. En el día siguiente, la mañana llegó con un resplandor singular. La luz del sol prometía calidez y esperanza, mientras Ageo continuaba su misión entre el pueblo. Aquella jornada marcaba un hito en su ministerio. La expectativa era palpable en el aire, como un perfume que anticipa una manifestación divina. Ageo se sentó en la plaza, rodeado por hombres, mujeres y niños que aguardaban con corazones ávidos. Con voz entrecortada por la emoción, comenzó a compartir otro mensaje del Señor. Así dice el Altísimo: los días que vendrán serán días de restauración. Y no solo habrá reconstrucción en el templo, sino que el quebrantado será sanado, y el huérfano será abrazado. Esta es la promesa que el Señor nos hace hoy. Mientras hablaba, Ageo pudo ver diversos rostros. Algunos mostraban fe ardiente, otros escepticismo y miedo. Él conocía sus corazones, su lucha con el desánimo y el recuerdo del antiguo templo, la gloria perdida. Así que, en un instante, se detuvo y pronunció unas palabras que resonaron con la verdad de Dios. No miréis lo que fue, sino lo que se está gestando en este lugar. El Señor está haciendo cosas nuevas. La multitud enmudeció, sintiendo el peso de su declaración. Literalmente, se podía escuchar el murmullo de corazones que empezaban a vislumbrar la posibilidad de un futuro radiante. Entonces, el profeta, sintiendo la unción del Espíritu, levantó su mano al cielo y exclamó: Desde este mismo lugar, la esperanza brotará como un manantial. No solo seremos reconstruidos, sino que seremos un pueblo que llevará mi gloria a las naciones. De repente, un viento suave pasó entre ellos, y en ese manto de calma, Ageo sintió la urgencia de un nuevo mensaje. La voz del Señor fue clara: Ageo, dile a mi pueblo que no solo están construyendo un templo, sino que están edificando sus corazones. Estoy sellando un nuevo pacto con ellos, uno que no solo se escribirá en tablas, sino en el mismo ser de su espíritu. Los ojos de Ageo se llenaron de lágrimas al reconocer el profundo amor de Dios por su pueblo. Escuchad, oh Israel, el Altísimo está cercano, y el tiempo de su manifestación no será solo en espacios físicos, sino en almas transformadas. Hay promesas que aún no han sido reveladas. Viene un día en que todos conocerán al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, y su temor será su mayor tesoro. Mientras Ageo hablaba, una mujer se acercó, sus ojos cargados de angustia. Ella clamó: Profeta, ¿podré yo también recibir esta gloria? He vivido en la marginación y el dolor durante demasiado tiempo. La multitud se volvió hacia ella, y Ageo, con la ternura de un padre, le respondió: Tu fe te ha salvado. El Señor no desprecia ningún corazón quebrantado. Él está aquí, y su gloria no solo te tocará, sino que te transformará. La multitud comenzó a resonar con gritos de alegría. Las oraciones se elevaban entrelazadas, como una sinfonía a los cielos. En ese momento, la gloria de Dios descendió como una nube brillante,
y hubo un profundo silencio. Todos los allí presentes sintieron una conexión divina, un recordatorio de que cada uno era parte del grandioso plan de redención. Ciertamente, el camino que llevaban ante sí no sería fácil, pero la voz del Señor resonó en los corazones atemorizados. Temed no, porque estoy con vosotros. Lo que parece un desierto se convertirá en un jardín, y aguas vivas fluirán de vuestros corazones. Escucharéis de mi gloria. Así, Ageo miró al cielo, sintiendo el peso del llamado sobre su vida. Se disponía a compartir una última revelación. Las noches que se acercan no serán oscuras, pues yo traeré luz a Israel, y en la plenitud de los tiempos enviaré a mi siervo, quien será el cumplimiento de la promesa. Prepárense, pues la redención está cerca. El pueblo vibraba con un clamor de esperanza. Ellos no solo esperaban la reconstrucción de un templo, sino algo aún mayor. Se preparaban para un nuevo capítulo en la historia divina. ¿Acaso estaban listos para ser parte del cumplimiento de la promesa eterna del Dios que nunca falla? ¿Qué más planes escondía el Señor para quien ya se había revelado en su gloria? Mientras la extradición de palabras reveladoras se deslizaba por el aire, un profundo silencio envolvió la plaza. La multitud, todavía abrumada por el peso de las promesas proferidas por Ageo, se detuvo para contemplar no solo la gloria de Dios, sino la fragilidad de su condición actual. El profeta, percibiendo sus corazones, sabía que la conversión de su espíritu era primordial para la restauración. «Escuchad, pueblo de Dios», continuó Ageo, con una voz que vibraba con la autoridad del Altísimo. «El Señor nos ha llamado a un tiempo de cambio, un tiempo donde nuestros sacrificios se verán como ofrendas agradables a sus ojos. Olvidad las ruinas que nos rodean, mirad hacia adelante, porque el futuro de este pueblo es radiante. ¿No leéis acaso en las Escrituras? Y a pesar de nuestras pecadas, sus misericordias son nuevas cada mañana». Lamentaciones 3, 22, 23. La voz del profeta resonaba, y el espíritu del pueblo comenzaba a levantarse de las cenizas de la desesperanza. En ese instante, un anciano de la multitud, cuyas manos temblorosas durante tantos años habían conocido la pena, se adelantó, preguntando: «¿Cómo podremos nosotros, un pueblo quebrantado, efectuar estas obras que proclamáis? ¿Retornará la gloria a este templo que fue destruido?» Con ojos llenos de compasión y fuerza, Ageo replicó: «El Señor no mira lo que es visible a los hombres, sino lo que mora en los corazones de su pueblo. He aquí que lo que ven vuestras miradas es solo una sombra de lo que el Señor está por hacer en su misericordia. La gloria de este postrer templo será mayor que el de antaño, y en este lugar daré paz». Ageo 2:9. El anciano retrocedió, golpeado por el temor y la esperanza. Las palabras de Ageo calaban hondo en su ser. En su vida había vivido entre las cenizas del pasado, sin saber que su futuro estaba entretejido con la promesa de Dios. Aquello se convirtió en el clamor de más almas, sedientas de resucitar en la luz del Altísimo. Mientras las horas se deslizaban, el pueblo se unió en fervorosa oración, elevando su voz al cielo, mientras la nube de la gloria parecía sobrepasar sus cabezas. En el corazón de Ageo, el deseo de escuchar más del Señor se intensificaba. «Mirad hacia los campos», anunció, su voz firme y llena de desafío. «Los campos que yacen en la sequía también florecerán. Porque el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna». Gálatas 6:8. Proclamad, la vida está volviendo a este pueblo. Preparen sus corazones, porque el tiempo de la cosecha ha llegado. En ese momento, cuando la alabanza se alzaba como una dulce fragancia ante el trono del Altísimo, la presencia del Señor se hizo palpable entre ellos. La multitud sintió las cadenas de la desesperanza deshacerse, y la alegría inexplorada brotó como un manantial. Sin embargo, Ageo sintió que algo más había de ser revelado. «Vendrán días en que no solo restauraré el templo, sino que sellaré un nuevo pacto, un tiempo en el que mi espíritu será derramado sobre toda carne». En ese día, añadió con fervoroso celo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Juan 8:32. Los corazones se aceleraron, porque en esos momentos había más que simplemente palabras, había un eco eterno del corazón de Dios revelando su plan soberano. La tensión impregnaba el aire, palpable y eléctrica. Entonces Ageo concluyó: «Quedaos atentos, porque el Señor tiene un propósito que va más allá de vuestra comprensión. Y si yo os dijera que la promesa de redención inminente toca a la puerta de esta generación, un mensajero se levantará, y su nombre será anunciado entre ustedes». Así, la multitud sintió el peso de la expectativa, sus corazones latiendo al unísono con esperanza divina. ¿Cómo se manifestaría dicha promesa en ellos? ¿Qué daría el resultado de este nuevo pacto? La gran revelación aún aguardada, y el eco de la soberanía de Dios brillaba como un faro en la oscuridad. Mientras el murmullo de la multitud continuaba reverberando en la plaza, Ageo permanecía de pie, su corazón en ardiente expectativa. La atmósfera parecía cargada de una energía sobrenatural, como si la misma creación se contuviera la respiración, lista para recibir lo que estaba por manifestarse. «Pueblo de Dios», proclamó nuevamente, «estáis a las puertas de una revelación poderosa». Un susurro se escurrió entre la gente, y algunos comenzaron a sentir que el tiempo de la promesa había llegado. En medio de la creciente intensidad, un joven, cuyo rostro estaba desencajado por la incertidumbre, se aventuró a preguntar: «¿Qué haremos cuando el mensajero aparezca? ¿Cómo sabremos que es el elegido del Señor?». Ageo, sintiendo la inquietud del joven y de muchos otros, respondió con voz serena: «El que viene será como un faro en la oscuridad, y su luz revelará lo que ha estado oculto. Este mensajero será precursor del verdadero Redentor, y aquellos que tengan oídos para oír escucharán su llamada. Preguntad: ¿qué prepara el Señor para nosotros?». La multitud se quedó en silencio, cada uno contemplando la profunda verdad de las palabras del profeta. «Las cadenas de la desesperanza no son el fin», continuó Ageo, «porque así como el sol despeja la neblina de la mañana, así se manifestará la gloria del Señor sobre este pueblo. El Mesías se levantará en medio de vosotros, con poder para salvar». Isaías 61:1. La esperanza emergía como un nuevo amanecer en sus corazones. Sin embargo, Ageo sintió que había una profundidad mayor que aún debía ser compartida. Un estremecimiento gradual recorrió su ser mientras se preparaba para revelar el misterio que había estado guardando. «El Señor me ha mostrado un signo», dijo casi en un susurro, unigiendo a la multitud a su clamor. Un murmullo de expectativa recorría la plaza, como un eco de antiguas promesas resonando a través del tiempo. «¿Qué significa esto?», exclamaron algunos. «¿Cómo discerniremos lo que el Señor intentará comunicarnos?». «Escuchad con atención», replicó Ageo. «Seréis testigos de que un hombre, ungido y sellado por el Espíritu, se levantará del pueblo. Él anunciará las buenas nuevas, y a través de él muchos serán liberados. Será en tiempos de tribulación, cuando su luz será más brillante, y en su sacrificio la revelación del amor de Dios será completa». Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más intensa, como si el mismo cielo se inclinara para escuchar la proclamación de Ageo. Este es el momento en que las sombras de la ley serán iluminadas por la luz de la gracia. El arrepentimiento y la restauración tienen su raíz en el mensaje que Él traerá. Mientras las palabras resonaban en el aire, Ageo levantó su mano, sus ojos cerrados en oración ferviente. «Oh Señor, permite que esta promesa se cumpla, y que no solo sea un eco en el tiempo, sino la entrega de un nuevo pacto. Como estuvo escrito: He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá». Jeremías 31:31. En medio de la vibración espiritual, el pueblo sintió la confirmación del Espíritu en sus corazones. Sabían que lo que estaban escuchando era más que simple revelación, era un llamamiento divino hacia la esperanza. Desde un rincón de la plaza, un anciano, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a alabar al Señor. «Amén, que se cumpla tu palabra, oh Dios, que vea esta generación la gloria de tu promesa».
Ageo finalizó con una exhortación poderosa. No olvidéis este momento. Ahora que habéis escuchado, preparaos, pues el Señor está cerca, y pronto veréis cómo su plan se desplegará entre vosotros. Porque en los momentos más oscuros, la luz del Altísimo brillará con esplendor. La redención puede estar más cerca de lo que pensáis. Y así, la multitud quedó acompañada por el eco de esas palabras, mientras un sentimiento de anticipación llenaba sus corazones. La promesa de un mensajero se avecinaba, un nuevo pacto se preparaba, y la gloria de Dios estaba a la puerta de la historia. Con el aliento suspendido en el aire, cada alma sintió el llamado a estar alerta, porque el Señor les había marcado un destino, un momento donde el cielo y la tierra se encontrarían en un plan soberano. ¿Cuál sería la próxima revelación que transformaría sus vidas para siempre? Mientras Ageo mantenía su mirada en el cielo, la multitud comenzó a inquietarse, un eco de temor y esperanza danzando en sus corazones. La tarde avanzaba, y el sol, latiendo en su ocaso, bañaba a todos con un resplandor dorado. ¿Qué más, oh profeta del Señor?, clamaron algunos, su voz entrelazada con la urgencia de la expectativa. Ageo, sintiendo la intensidad del momento, sabía que cada palabra contaba. El Señor también ha develado un misterio de tiempos pasados, declaró, con su voz resonando como un trueno en el alba. Durante 40 años en el desierto, el pueblo experimentó la mano providente de Dios, pero hubo un propósito más profundo. Los corazones debían ser moldeados como el barro en manos del alfarero. Las palabras de Ageo calaron hondo, y los rostros se fueron iluminando por una nueva comprensión. Ese viaje no fue solo un caminar físico, sino una transformación espiritual. ¿Acaso no fueron alimentados con el maná del cielo y guiados por la nube y el fuego? Éxodo 16:35, Éxodo 13:21. Y ahora el tiempo de su restauración ha llegado. En ese preciso momento, un hombre de edad avanzada, recordando los días pasados, exclamó: «Así como el maná fue enviado, ¿será que habrá una nueva provisión para nosotros?» Ageo asintió, sus ojos brillando con fervor divino. Sí, el Señor derramará de su gloria, como lo hizo en otros tiempos. Preparaos, porque como estuvo escrito, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Joel 2:28. Este es el tiempo de renacer en la esperanza, un tiempo de renovación para el pueblo de Dios. La atmósfera se tornó electrizante, cada corazón parecía palpitar al unísono. «Escuchad, pueblo de Dios», continuó Ageo. «La obra que se aproxima no se limitará a vosotros, sino que a través de este ungido se extenderá a las naciones. Las palabras de los profetas antiguos resonarán con nueva vida. Dios volverá a mirar a su pueblo, y las promesas de restauración comenzarán a florecer». Un murmullo recorrió la multitud mientras se imaginaban las posibilidades. ¿Acaso habían pasado tantas generaciones esperando un momento como este? Ageo, con el pulso del cielo en sus venas, podía sentir el ardor de los corazones que anhelaban la redención. No está lejos el tiempo en el que todos los que clamen al Señor serán respondidos. Mientras proseguía, aquellos a su alrededor comenzaron a recordar las profecías. Y se proclamará: «Porque yo conozco los planes que tengo para vosotros», dice el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. El anciano que había alabado antes alzó sus manos, invocando a la comunidad para que se uniera a la súplica. Oremos, abramos nuestros corazones para que el Señor derrame su promesa. Dios de nuestros padres, no te alejes de nosotros. La multitud se postró, y en la plaza un clamor se levantó, resonando con una unidad poderosa. Ageo sintió la presencia del Espíritu Santo envolver el lugar, y los ecos de antiguos relatos comenzaron a tomar forma en el corazón de cada uno. Los recuerdos del maná se entrelazaban con la promesa del nuevo pacto. «Recordad», compartió Ageo, su voz ahora como un suave murmullo, «que hay algo más que debe ser revelado, un pacto que unirá el cielo y la tierra, que hará nuevo todo lo viejo. La respuesta a la pregunta más antigua del hombre, el clamor por la salvación. Inclinad los oídos, porque el día del Señor está cerca». La receta de ansiedad se transformó en un fervoroso deseo de esperar.
Había un crisol de fe unido por el clamor de los fieles, y Ageo percibió que el momento decisivo ya estaba a la vista. ¿Quién sería el ungido que tomaría la vara y llevaría la luz definitiva al pueblo? La respuesta, escondida en los planes soberanos de Dios, aguardaba ser revelada. Así, la multitud aguardó, cada corazón latiendo con un anhelo renovado, mientras los cielos parecían abrirse y la historia estaba a punto de entrelazarse con el divino propósito prometido. La promesa de la redención ya no parecía lejana. Un nuevo capítulo se desplegaba ante ellos. ¿Qué tendría el Altísimo preparado para su pueblo amado? En el 9º mes, cuando el aire se tornaba más fresco y los días comenzaban a acortarse, la comunidad de Jerusalén continuaba su ardua labor en la reconstrucción del templo. Todo el pueblo, dirigido por las palabras y el fervor del profeta Ageo, sentía que sus corazones latían con una expectativa mucho más intensa. Había en ellos un deseo palpante de ver cumplidas las promesas recibidas, anhelando una gloria que trascendiera su presente. Un día, mientras las sombras se alargaban por el suelo polvoriento, Ageo se hallaba en la plaza central, rodeado por un grupo de hombres y mujeres que compartían tanto sus preocupaciones como su esperanza. Al alzar su voz, cada palabra que profería era como fuego que encendía la pasión dormida. «Oh pueblo de Dios, recordad las Escrituras y respuestas prometidas. El Señor está a punto de actuar, y su gloria resplandecerá en este lugar». En medio de su exhortación, Ageo tuvo una visión. Podía ver cómo la gloria de Jehová llenaba el templo, no solo como un recuerdo del pasado, sino como un testimonio viviente de esperanza para el futuro. Su corazón se conmovió al pensar en el cumplimiento de las palabras proféticas que habían sido susurradas a lo largo de generaciones. «He aquí que vienen días en que mi gloria será revelada de formas que no habéis imaginado», dijo con voz firme, sintiendo la unción del Altísimo en cada sílaba. «La dispersión de mis hijos culminará con la llegada del Mesías». La multitud contenía la respiración al darse cuenta de la magnitud de lo que Ageo estaba comunicando. La idea de que no solo estaban reconstruyendo un templo material, sino que se convertían en parte de una historia redentora, llenaba sus corazones de una fuerza renovada. Sin embargo, aún existía una tensión palpable, pues el pueblo se enfrentaba al eco persistente de sus antiguos fracasos. «¿Qué sucederá si fallamos nuevamente?», susurraban entre ellos, temerosos del porvenir. Conociendo su lucha, Ageo buscó dar aliento. «Así dice el Señor, no temáis, que mi casa será llena de gloria. Recordad, el espíritu de fe en medio de la obediencia traerá resultados que asombrarán a las naciones. Las promesas que han aguardado se desatarán con poder, y la gloria última será mayor que la primera». La convicción de sus palabras invocaba un movimiento entre los oyentes, quienes comenzaban a levantarse con determinación. En ese mismo instante, un anciano que había conocido el templo de Salomón levantó la mano. «Profeta, si este templo será mayor que el anterior, ¿cómo será visible esa gloria? ¿Cómo sabremos que el Señor se manifestará en medio de nosotros?» Ageo sonrió con ternura hacia el anciano. «Seréis testigos de cosas tan grandes que causarán asombro. La gloria no solo llenará el espacio físico, vuestras propias vidas serán un reflejo de este templo. Como se anunció, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido sobre las cumbres de los montes, y a él acudirán todas las naciones». Isaías 2:2. El culto a Dios no será solo en este lugar, sino en los corazones de los que se humillen ante Él. El pueblo sintió que aquel mensaje resonaba con la verdad, una verdad que sus corazones buscaban y necesitaban. Las dudas comenzaron a disiparse, y la llama de la fe empezó a reavivarse. Ageo observó este despertar, alentado al sentir que estaba en el centro del propósito divino. Mientras continuaba, un torrente de fe se desató entre la multitud. Las manos volvieron a la obra, con renovadas energías y visiones de un horizonte prometedor. El sonido de las herramientas reverberaba ahora con un nuevo sentido de urgencia y propósito. En medio de todo, Ageo sintió que había más que compartir. «Escuchad, viene un tiempo en que la salvación será ofrecida no solo a Israel, sino a todas las naciones. El que vendrá será el vínculo, el anhelo de cada corazón.
No tendrán necesidad de instruirse unos a otros, porque del más pequeño al más grande, todos me conocerán, dice el Señor. Jeremías 31:34. Las palabras del profeta se elevaban como un canto de esperanza. El sol comenzaba a descender, y su luz dorada iluminaba los rostros resplandecientes del pueblo. A medida que se dispersaban, Ageo se detuvo, sintiendo el peso del misterio divino. ¿Cuál sería el desenlace final de todas estas promesas? Este asombro rodeaba sus pensamientos y envolvía su corazón en expectación. Mientras las sombras se alargaban en la plaza, quedó una pregunta en el aire. ¿Qué gestas aún aguardaban en el plan soberano de Dios? ¿Cómo transformarían estas revelaciones la vida del pueblo y su historia? Con la esperanza revitalizada, sus corazones palpitaban por la gloria prometida, que aún estaba por revelarse.